Buenos días, Noemí Cortés, consejera profesional independiente, vicepresidenta del Comité Técnico Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Es un placer nuevamente estar con ustedes, en esta ocasión compartiendo un espacio con una mujer a la que admiramos y apreciamos mucho por su trayectoria y generosidad. Ha tenido una gran influencia dentro del sector académico, en áreas de gobierno corporativo, en áreas de finanzas. Ha sido generadora de conocimiento para múltiples generaciones de mujeres y de hombres que han estado interesados en sus materias. Y es además una mujer influyente en muchos ámbitos como el sector privado, haciendo un trabajo de desarrollo e investigación para mejores prácticas en gobierno corporativo. Para mí es un gran honor poder recibir en su casa, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a Silvia Melge. Silvia, bienvenida. Para nosotros es un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Eres un motivo de crecimiento, eres un motivo de apoyo para nuevas generaciones, eres un motivo para poder conversar sobre tu trayectoria. Me gustaría, Silvia, darte la bienvenida y poder pedirte si nos describes brevemente tu trayectoria. Gracias. Pues muchísimas gracias, Noemí. De verdad me emocionan la manera en la que me presentas y bueno, creo que en la vida lo que necesitamos es descubrir los talentos que tenemos y hacerlos crecer. Entonces, un poco quiero decir que en mi trayectoria, creo que siempre desde que era chica, lo que me ilusionaba mucho era poder compartir lo que yo sabía con los demás. Y en la vida, pues justamente por ahí fue mi camino. Yo tuve un padre que fue contador público y que me enseñó a amar la profesión de contador público. Empecé a trabajar en firmas de contadores como auditora y posteriormente me invitaron a dar una clase al ITAM donde estudié y realmente ahí hemos escuchado, creo que a muchos que dicen que dedícate a aquello que te apasione, ¿no? O sea, que necesitas encontrar aquello que hagas bien y que además disfrutes y te apasione. Entonces, en el momento en que yo empecé a dar clases, dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, esta es mi pasión. Si bien me gusta la profesión y disfruto mucho justamente el objetivo de nuestra profesión, que es servir, ¿no?, a los demás con nuestro trabajo, pues la parte de la academia es donde encontré mi pasión. Entonces entré al ITAM y muchos me decían, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué truncaste tu carrera profesional si ibas muy bien? ¿Qué estás haciendo aquí en la academia? Entonces yo veía que la parte profesional un poquito pensaba que en la academia era como que no te fue bien en lo profesional y entonces te fuiste a lo académico. Y yo intenté, o siempre he intentado, justamente demostrar lo contrario, que un académico puede aportar mucho a la vida profesional. Y creo que eso me ha dado, el ITAM me dio las oportunidades que necesitaba para participar o empezar a participar con organismos profesionales en donde justamente pues me abrieron las puertas para poder empezar a hacer estas aportaciones, ¿no? Que hoy podría decir que sí, me siento orgullosa, no siento que sea mi trabajo como tal, siento que es un trabajo colectivo, pero justamente los que están digamos, en el día de la batalla, a veces no tienen el tiempo de poderse sentar y hacer estas investigaciones que necesitamos,
y el que está en la parte académica necesita de la experiencia del que está en el día a día para poder realmente hacer esta unión entre la teoría y la práctica. Entonces, te diría que, bueno, mucho de mi trayectoria ha consistido justamente en hacer esta unión entre lo que puede aportar la parte de la academia, entender a la profesión y hacer este trabajo colectivo que se requiere de que sea relevante, ¿no? Es decir, que nos sirva a ambas partes. Y pues llevo prácticamente ya, voy a cumplir 35 años en la parte de la academia, pero siempre encontrando oportunidades, siempre encontrando temas relevantes y sintiéndome muy, muy orgullosa. En el IMEF, pues participo activamente y recuerdo cómo con la fundación, por ejemplo, fue pues uno de los primeros libros que pudimos aportar, justamente el de medidas de desempeño, y de ahí pues continuamos, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que se requiere, trabajar en equipo, y esta parte, como tú decías, de dar, ¿no? O dar o aportar el granito de arena en estos grupos como el IMEF, pues nos enriquecen a todos. Es lo que te puedo decir rápidamente. Muchas gracias. Y sí, definitivamente, Silvia, el tema de compartir, el de aportar, el de generar una sinergia entre lo académico, lo público, lo privado, ha sido un elemento muy importante. Y ha habido oportunidades también para que muchas mujeres se sumen a través de la academia en este tipo de influencia. A mí me gustaría pensar un poquito ahorita en género y preguntarte, Silvia, ¿cuál crees que ha sido la influencia de la mujer en el sector académico? Considerando que, como tú sabes, en el instituto hay muchas generaciones de mujeres ejecutivas de finanzas en diferentes sectores que también tienen un interés importante en poder aportar a través de la academia. ¿Cuál sería tu opinión? Pues claro que sí. Yo creo que el estar frente a un grupo y poder influir, ¿no? Y en los jóvenes que vienen con tantas ilusiones, ¿no? Y justamente el que tú sepas que eres un modelo a seguir y que tienes una enorme responsabilidad, ¿no? Cuando estás frente a un grupo, frente a jóvenes, y a lo mejor no te das cuenta en ese momento, pero cuando pasa el tiempo y te dicen, es que gracias al comentario, ¿no?, que usted hizo en la clase, o gracias a que me dijo o me dio este consejo, yo lo recuerdo, y bueno, y eso ya para ti es una enorme satisfacción, ¿no? Entonces, creo que esta posibilidad de estar frente a un grupo, frente a jóvenes, y poder ser su guía, su mentor, pues es enorme oportunidad, pero también una gran responsabilidad. En cuanto a la parte del género, creo que justamente en las carreras de negocios, en donde, digo, ha evolucionado mucho, ¿no? Hoy, porque si hablamos específicamente de finanzas, pues las carreras típicas para cuando tú decías yo quiero ser un financiero, pues podría ser estudiar contaduría o estudiar administración. Eran realmente, cuando tú te querías enfocar a negocios, eran las carreras tradicionales, ¿no? Hoy tenemos la carrera de finanzas como tal, o programas específicos enfocados a las finanzas, y podríamos decir que las finanzas pues están en todos lados, ¿no? Pero hace años, cuando yo entré, pues realmente se enfocaba en el área de negocios. Entonces era contaduría, era administración, y ahí las matrículas de alumnos, pues por lo general también eran muy nutridas en cuanto a la composición de hombres y mujeres, ¿no? A veces hasta más del 50% podrían ser mujeres. Entonces creo que también el tener como mujer profesoras mujeres que pueden influir en ti también es muy importante, porque no nada más estás hablando del mundo de hombres y tú como mujer pues nada más vas a estudiar y después cuando termines quizá ya no hagas nada.
Entonces yo creo que ahí la participación de la mujer como académica pues también contribuye muchísimo porque otra vez, ¿no? Como eres un modelo a seguir, pues siempre es, oye, ¿cómo le puedes hacer como mujer para seguir adelante, ¿no? Y nosotros como mujeres, ¿qué podemos hacer? Entonces, en la parte ahora, yo soy una, yo pienso que esto de decir el hombre y la mujer y polarizar tanto los roles, es lo que hoy decimos, eres bueno, no importa si eres hombre o eres mujer, ¿no? Lo que estamos buscando es el talento. Entonces también esta polarización, y esto es solo para hombres o esto es solo para mujeres, creo que se ha demostrado que no es así, que la mujer tiene sus cualidades y sus características, el hombre tiene sus cualidades y sus características, y la mancuerna, ¿no? Y la convivencia entre ambos es lo mejor, el mejor de los mundos, porque es donde pueden surgir las mejores aportaciones, ¿no? Entonces, lo mismo en la academia, pues tenemos excelentes profesores hombres, excelentes profesores mujeres. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro caso particular nos hemos dado cuenta que en los primeros semestres la profesora mujer aporta más porque no sé si tenemos más paciencia, ¿no? Y sobre todo las primeras materias donde tienes que seguir más el orden, dar más tiempo a los alumnos para ver por qué no entienden. Nos funciona mejor tener mujeres, ¿no? En los primeros semestres y ya, bueno, los siguientes, evidentemente, la mayor experiencia y por áreas de especialidad donde ya entra a lo mejor más la composición mixta, pues entonces ya tenemos más la participación de los profesores académicos, pero en particular sí te puedo decir que los primeros semestres nos funciona mejor tener mujeres enseñando las materias de contabilidad y principios de finanzas por las características que tenemos, ¿no? Pero sí creo que ambos, ¿no? Ambos aportamos mucho y lo importante es saber dónde puedes aportar más. Y como mentoras también, mujeres, nosotros tenemos la práctica de que cada alumno que entra se le asigna un mentor desde los primeros semestres, porque, bueno, a veces los alumnos tienen muchas dudas, ¿no? ¿y será esto para mí? Y no sé si eso es lo que me guste, y necesitan como alguien que tenga este coaching. Y también ahí las académicas pues juegan un rol o han jugado un rol fundamental, ¿no? Y mujeres con mujeres en esta idea de, oye, ¿y yo qué voy a hacer? Dame, ¿tú cómo le hiciste? Tengo esta idea, ¿tú qué sugieres? Entonces creo que la aportación, ¿no? En este caso de las mujeres, sobre todo en la parte de las facultades, escuelas de negocio, por lo que yo conozco de mi institución y en general de todas las instituciones, pues ha sido muy, muy valiosa. Muchas gracias, Silvia. De hecho, estaba pensando ahorita en los alumnos y las alumnas que has atendido y tu visión muy sencilla de explicárnoslos, pero te tengo una noticia. Hay alumnas y alumnos que estamos fuera de tus aulas y que aún así prevalece la formación y la generosidad que has dado como académica y que muchos académicos dan. Ahorita que comentabas de la mentoría y las redes de mentoría, es una enseñanza hacia el futuro. Ya cuando los alumnos están fuera de la universidad, las alumnas en particular, pensando en el tema de género, esas redes de ayuda mutua hacen que puedan prevalecer sus objetivos y que además puedan ayudar a los objetivos de otras que quieren también continuar con sus carreras profesionales. El pensar también en la influencia en la formación
Cuando están en esos primeros semestres donde hay una susceptibilidad de escucha al consejo, se hace fundamental aprovecharla. No únicamente para temas de carácter técnico, sino como lo comentas, para temas inclusive personales, en donde se les ayuda a orientar sus decisiones. Otra influencia muy importante que veo en tu explicación son los modelos a seguir. Y dentro de los alumnos que tienes y que están fuera de tu aula y que me sumo yo, está la materia de gobierno corporativo. Silvia, has trabajado muchos años con el interés de dar un valor a las empresas, a los empresarios mexicanos, trabajar con un equipo, un colectivo, yo lo sé, pero en donde la investigación y la parte académica ha sido liderada por ti y en donde muestras una serie de comportamientos esperados en una empresa, pero que efectivamente quienes los deben de conducir son los funcionarios y colaboradores de la empresa. Personas como tú o yo somos las que debemos de comprometernos en ello. Considerando esta parte de tu trayectoria, Silvia, me gustaría que me dijeras cómo ha influido el gobierno corporativo en tu carrera profesional y en tu actuar como persona. Claro que sí. Mira, yo creo que como bien dices, en la vida pues van sucediendo cosas que no esperabas. Yo no empecé como tal siendo o investigando temas de gobierno corporativo. Yo empecé en el área de costos y medición del desempeño. Como dicen la frase típica de lo que no se mide no se mejora, y yo básicamente me especialicé en la parte de costeo y sistemas de medición. Ahí de pronto alguien empieza a buscar, oye, un autor mexicano para escribir un libro en español con el renombrado autor del costeo basado en actividades y balance scorecard, que es Robert Kaplan. Y yo cuando escuché dije, ¿cómo? Anda buscando un autor para esto, ¿qué tengo que hacer, no? Si me tengo que aventar de la torre latinoamericana o de no sé dónde, díganme qué hago, porque es una gran oportunidad. Bueno, total, me anoté como una posible coautora y bueno, al final tuve la oportunidad de escribir este libro con Robert Kaplan. Entonces ahí me adentré más, bueno, a no solo la parte del costeo, sino ya sistemas de gestión de medición en la parte de toda la organización, y sobre todo, digo, si tú conoces este modelo, es como alinear, ¿no?, a la organización hacia, hacia la estrategia y poner el centro, ¿no?, el rumbo. Si tú no sabes a dónde vas, pues va a estar muy difícil saber si vas bien o no vas bien. Entonces ahí empecé, sobre todo por este libro, a tener muchos proyectos de sistemas de implantación de costos y de balance scorecard y de estrategia. Y posteriormente yo había entrado al ITAM pues relativamente joven, sin estudiar una maestría, y en el ITAM me dijeron, bueno, pues tienes que hacer una maestría. Pero años después, también la academia ha cambiado mucho, así como las finanzas, y ahora se les pide a los académicos que tengan un doctorado. Pues todos las instituciones, si quieren ser acreditadas, ¿no?, a nivel nacional e internacional, pues tienen que tener un porcentaje de la planta y un porcentaje cada vez mayor de la planta de doctores. Y entonces a mí, pues ya después de mucho tiempo de no haber hecho estudios formales, me dicen, pues tienes que tener un doctorado. Y yo, pues ya sabes, ¿no?, que cuando piensas que ya no vas a estudiar, digo, no porque no estudies permanentemente siendo académica, estudias, pero de que yo ya no iba a tener un doctorado, y dicen, pues tienes que buscar en qué hacer tu doctorado. Y entonces yo, buscando algo que realmente fuera distinto, viendo de lo que no se había hecho nada en México, vi que no había dentro de todo este sistema de una
un estudio profundo de si las estructuras de gobernanza funcionaban o no funcionaban tal como estaban. Y entonces hice mi tesis doctoral de sesgos cognitivos en donde no hay una independencia suficiente en las estructuras de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque en los últimos estudios que se habían hecho, se encontró que nosotros en la parte de finanzas o en la parte de contabilidad, lo haces a veces o sea, cuando juntas teorías psicológicas con teorías de negocios, han salido innovaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, la famosa teoría del diamante del fraude, donde estudias, ¿no?, desde el punto de vista psicológico cuáles son las características del defraudador. Y una vez que ya sabes cuáles son las características del defraudador, dices, bueno, entonces tengo que poner estos controles. Entonces, yo busqué teorías psicológicas por las cuales pudieran fallar las estructuras de gobernanza. Y entonces encontré la teoría de los sesgos cognitivos y por qué habría sesgos cognitivos en las estructuras de gobernanza. Entonces ahí me metí mucho a ver toda la parte de auditoría interna, auditoría externa, el consejo de administración, y entonces sin querer, ¿no?, queriendo, podríamos decir, me metí mucho a la parte de gobierno corporativo. Y también me di cuenta que el gobierno corporativo se enseñaba mucho en escuelas de economía, desde el punto de vista de teoría de la agencia, y en escuelas de derecho, en la escuela de derecho por toda la parte de contratos, pero no se enseñaba en las escuelas de negocio. Como que en las escuelas de negocio era ahí como, ¿para qué, no? ¿Para qué gobierno corporativo? Y entonces ya cuando terminé mi trabajo de tesis, la verdad es que participando en el Consejo Coordinador Empresarial, pues es donde le encontré todo sentido a esta parte de no solo las mejores prácticas como, bueno, pues como dicen, ponle el sí tengo, sí tengo, sí tengo, sí tengo, ¿no? Sino que realmente, más allá de las mejores prácticas, es, como tú dices, toda una filosofía, valores, modelos que se les llaman palancas de control. Y más allá de eso, es toda esta parte de la objetividad e independencia que te permita realmente, si sucede algo dentro de la organización, que lo puedas reportar y que existan estos canales adecuados para reportarlo, ¿no? Entonces, así es como en mi vida, yendo del tema de medición, luego en la parte de hacer sistemas de desempeño y de estrategia, cuando viene esta, pues yo ahora la veo como una oportunidad, ¿no? En ese momento, la verdad es que me daba un miedo terrible a mi edad estudiar un doctorado con jóvenes que dominaban muchas cosas que yo no, pues te alejas, ¿no? Como dicen, te alejas de la parte más técnica. Pues fue mucho sacrificios cuando la vida te pone estos obstáculos que piensas que ya no va a haber más y de pronto, pues, ¿qué crees, no? Que tienes que estudiar un doctorado y a ver, ingéniate a ver qué tema va a ser un tema innovador. Y pues la verdad hoy aprecio mucho haber tenido ese obstáculo que se convirtió realmente en una oportunidad y en muchas vivencias que me dejaron mucho. Muchas gracias, Silvia. Sí, convertiste el obstáculo en un trampolín enorme. Muchas gracias por todo lo que has hecho en la parte de gobierno corporativo. La participación en el Consejo Coordinador Empresarial siempre ha sido muy destacada. Y fíjate que sí, a veces hay ocasiones en que tenemos temores naturales, todas las personas como seres humanos tenemos temores a diferentes circunstancias, al cambio, a no tener a la mejor seguridad sobre ciertas cosas, en fin. Pero ese momento en el que tú decides
no detenerte por el miedo, sino evaluar y seguir a la siguiente actividad, al siguiente reto, creo que es fundamental. Muchas generaciones jóvenes, tú lo has visto en el ITAM, lo has visto en el IMEF, tienen intención de participar y dar un granito de arena en lo académico, el lograr ser exitosas académicamente, además de sus carreras profesionales y sus objetivos personales. ¿Cuáles crees que sean los elementos, Silvia, que tú le podrías aconsejar a una ejecutiva en finanzas que quiera entrar a lo académico, que haga para lograr éxito en este sector? Pues mira, antes de ir específicamente a contestar la pregunta de qué se requiere en el mundo académico, te voy a decir que también no sé si mi participación en organismos profesionales y estos temas, la inclusión de la práctica, ¿no? Número 15 en el código de mejores prácticas pues de que las empresas deben tratar de tener de tener el talento de la mujer, que no se quede en los mandos medios, sino impulsar la participación de la mujer en puestos de alta dirección y consejo, me llevó a que también dentro de una de las actividades del subcomité al que pues ahora sí que me confirieron la responsabilidad de tener, que es el académico, hiciera foros serios de participación de la mujer. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando hablamos de la participación de la mujer, sobre todo en este ámbito, posiciones de alta dirección y consejo, pues de pronto hay la participación de mujeres hablando de muchos temas, ¿no? Que ahora de la diversidad, de la igualdad, de muchas otras cosas, pero específicamente del tema de una carrera de la mujer en una empresa o dentro de las empresas para llegar a posiciones de alta dirección, como que hay que sacarlo de todas estas temáticas, ¿no? Se puede decir de género, y aislarlo un poquito para estudiarlo y estudiarlo de una manera seria. Entonces dijeron, bueno, pues qué mejor otra vez que sea el mundo académico el que haga estos foros, porque lo que se necesita son investigaciones serias. O sea, no nada más que alguien piensa o que alguien dice o que lo que sea, sino investigaciones serias. Entonces empezamos a hacer estos foros en el ITAM, pero sumados con el Consejo Coordinador Empresarial. Y luego se nos fueron sumando otros grupos de mujeres, de consejeras, y presentando ahí los resultados de investigaciones, ¿no? Y además llevando mujeres modelo, ¿no? Para que platicaran sus experiencias, qué era lo que más se les había dificultado en sus trayectorias, qué le aconsejan, ¿no? A las mujeres jóvenes que hagan, etcétera. Y bueno, de ahí han salido muchísimas cosas bien interesantes, pero lo que te puedo decir que más se me ha quedado grabado de todas las cuestiones que se han tratado ahí, una es que la mujer siempre tiene, por ejemplo, quizás somos mucho más exigentes con nosotras mismas y nos cuesta mucho más trabajo, como dices, lanzarnos, ¿no? a lo nuevo, porque pensamos que no estamos preparadas, ¿no? Y que a lo mejor no lo vamos a hacer bien, y como no sé si sea, por un lado, un poco de inseguridad, y por otro lado, el que no estamos no hemos vivido ese terreno y nos cuesta trabajo, como tú dices, ir hacia lo incierto. Nos sentimos mejor en lo que conocemos que en lo que no conocemos por nuestras mismas características. Y decían, en cambio, por ejemplo, los hombres son más arriesgados en ese sentido, y ellos, aun cuando hay incertidumbre, lo hacen, ¿no? Otra vez, no sé si por características que tenemos como hombres y mujeres. Y entonces ellas decían, no hay que temer
No, no hay que temer, sí estamos bien preparadas, sí tenemos lo que se requiere, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? No tener miedo a lo incierto cuando tienes una buena preparación. Nunca jamás vas a tener todo lo que necesitas, pero lo vas a aprender seguro en el camino, ¿no? Lo que necesitas es tener esta visión de ir hacia adelante. Otra cosa importante que dijeron es que a veces decimos es que las mujeres necesitamos a las otras mujeres, pero lo que decían ellas es no, lo que necesitas son a los hombres como mentores, porque necesitas entender también un poco cómo funciona y ellos son los que siempre han estado ahí, ¿no? En estas posiciones. Entonces, si un hombre confía en ti y te impulsa, él va a ser como ese principal mentor para ti. Y ya una vez que estás ocupando un lugar, pues las mujeres tenemos la responsabilidad también de abrirles el espacio o el camino a otras mujeres para que sigan, ¿no? Pero en la realidad es que yo, por ejemplo, en lo personal, siempre un hombre me ha dado esa oportunidad. Y cuando yo analicé mi vida y mis grandes oportunidades, pues realmente me las han dado hombres que han confiado en mí y bueno, y les he aprendido mucho a ellos, ¿no? Entonces también el pensar que mujeres con mujeres y hombres con hombres otra vez, por lo menos en mi vida no ha sido así. Yo les tengo una enorme gratitud a todos mis mentores que me han dado estas oportunidades. Y después, bueno, pues sí, evidentemente analizas muchas cosas y dices por qué las mujeres no pueden avanzar y definitivamente una de ellas es la decisión de la familia, los hijos, el tiempo que les tienes que dedicar y el balance que tienes que tener en tu vida, ¿no? Entonces, otra cosa muy importante es justamente el que tú decidas qué quieres hacer y en qué momento lo quieres hacer, porque digo, tú eres mamá, yo también soy mamá, es una gran bendición y definitivamente en la familia sí se necesita un equilibrio, ¿no? Entonces, también otra de las cosas decían ahí es que yo a mi marido lo veo como mi socio, ¿no? Y en un socio de vida. Y decía una de las, pues de las expertas reconocidas, decía, y mi socio de vida y yo decidimos, ¿no? Y juntos hacemos cosas. Entonces, creo que hoy justamente la mujer está viviendo esta parte en donde tiene que tener un socio de vida, tiene que tener claro qué quiere y equilibrarse, porque también de pronto en la vida te desequilibras mucho, ¿no? Te vas mucho hacia una parte y descuidas otra, y yo sí creo que la vida debe ser un equilibrio en todos sentidos, y la parte de la academia, por ejemplo, muchas veces te da ese equilibrio que necesitas, o por lo menos a mí me dio lo que necesitaba. Entonces, yo les digo, bueno, en la academia puedes aportar muchísimo. ¿Y qué tiene alguien que se quisiera, una mujer que se quisiera dedicar a la academia? ¿Qué tendría un poquito de ventajas? Que en la academia tú administras tu tiempo, ¿no? A lo mejor hoy lo que estamos viendo en el home office es que esto ya le está pasando a todos, ¿no? Pero lo que tenía la academia y que a mí fue el gran plus, además de que encontré mi pasión, es que me permitía equilibrar mi vida, porque yo podía organizar los horarios, no que trabajara menos, desde luego no, sino que yo podía organizar mis horarios para no desatender a mi familia, para cuidar a mis hijos, para estar en los momentos importantes con ellos, ¿no? Y eso no me lo permitía a lo mejor estar trabajando en otro lugar donde eran horarios fijos, ¿no? Aquí tienes que estar físicamente de 9 a 2, de 4 a 7, pues eso no me hubiera permitido darle la calidad o lo que mis hijos requerían, o lo que yo pensaba por lo menos en ese momento mis hijos requerían, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo hoy a las mujeres? Primero, que la academia es una gran opción, ¿no? Que la vean como una gran opción,
donde van a tener un gran crecimiento en todos sentidos, intelectual y profesional, porque no puedes estar aislado en la academia de la profesión. Que hay muchas cosas que se puede aportar desde la academia y que necesitamos a muchas mujeres talentosas, así como se necesitan a muchas mujeres talentosas en las empresas, pues se necesita mucho talento también en la academia. Se necesita pasión, porque los jóvenes, no, cuando tú enseñas, tienen que ver a alguien apasionado, ¿no? Y, cuando ves que alguien te está enseñando con, como dicen, hasta con flojera, pues no creo, ¿no? Entonces necesitamos muchas mujeres con esa pasión para enseñar. Y es una muy buena opción para equilibrar sus vidas, creo yo. Te permite equilibrar tu vida porque definitivamente te da la flexibilidad si tú la quieres tener en tu vida, ¿no? Yo pienso que ahora va a haber esa flexibilidad que no había, o que la mujer no tenía, ahora la va a encontrar con esta parte o estas modalidades del home office, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Ha sido una conversación muy rica. Me gustaría pedirte, Silvia, un consejo final que esté dirigido a todo el talento que tenemos en el IMEF, hombres y mujeres dedicados a ser ejecutivos de finanzas. ¿Cuál sería ese consejo final de tu parte, Silvia? Pues mire, ese consejo es que las finanzas hoy son fundamentales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, igual en el ITAM, lo que vemos es que las finanzas no están ya en una profesión específica, sino que están en todas, ¿no? Porque son finanzas públicas, ¿no? Finanzas bursátiles, finanzas empresariales, o sea, realmente las finanzas, incluso, ¿no? Mismo en tu hogar, son fundamentales. Entonces, el impacto que tiene un ejecutivo de finanzas desde todas las perspectivas es mucho. Yo creo que la labor que hace IMEF y su posicionamiento es enorme y por lo menos el grupo de IMEF universitario, que también yo pues personalmente los coacheo ahí dentro del ITAM, pues les veo justo esta parte donde ver que las finanzas son centrales, que en nuestro país hoy hablamos de que los modelos tradicionales, ¿no? de la riqueza, pues no han funcionado, que necesitamos nuevos modelos donde la desigualdad y sobre todo, no solo, bueno, ya sabemos que hay desigualdad en todo el mundo, pero nosotros en nuestro país, estos modelos no nos han permitido una igualdad, o por lo menos sí requerimos esta dimensión social o esta parte de la filosofía en donde yo creo que las finanzas son fundamentales, ¿no? Ahora se habla justamente de las finanzas sustentables, de la parte en donde no son los accionistas, ¿no? A los únicos a los que hay que rendirles cuentas, sino a toda la sociedad, porque tenemos que también ese equilibrio del que hablaba, pues tenemos que tener un equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Con la sociedad. Y finalmente, ahí el ejecutivo de finanzas yo creo que es el motor fundamental en las empresas para hacer estos cambios. Entonces, el rol que jugamos es enorme, la gobernanza, ¿no? Ya ha demostrado que empresas bien gobernadas, pues son justamente las que van a hacer los cambios. Necesitamos esta parte de la filosofía, los valores, que nos permitan pues hacer un México mejor, y todos queremos un México mejor. La verdad es que estamos viviendo momentos, como dicen, de cambios enormes, y si todo lo que está pasando nos lleva a tener una mayor conciencia social, y nosotros, y en específico todos los que participan en el IMEF o como ejecutivos de finanzas,
pueden lograr esos cambios, que estoy segura que sí, pues harán una gran aportación. Muchas gracias, Silvia, te agradezco mucho. Ha sido una plática muy rica, es una plática muy motivadora y efectivamente hay que hablar siempre bien de nuestro país con actitudes, con actos y conductas que puedan demostrar justamente esos valores que como mexicanos tenemos. Te agradezco mucho, Silvia. Un gran placer para nosotros escucharte. No, el placer ha sido para mí, Noemí. De verdad es que tú también eres una gran líder. También yo debería estar haciéndote la entrevista a ti, porque así lo considero. Qué bueno que cada vez tengamos mayor participación y pues vayamos creciendo juntos. Muchas gracias. Gracias.